Estudiante, el tema a tratar el día de hoy va a ser la Primera Guerra Mundial, la fase del conflicto y fin de la guerra. En clases anteriores hablamos sobre un poco sobre los antecedentes de la guerra, ¿cierto? Que yo lanzo a lo que se va a vivir ahora, ¿cierto? Lo que se padeció en un instante, la Primera Guerra Mundial. Antes de iniciar con nuestra temática y desarrollo de ella, ¿sí? Perdón, a iniciar con una pregunta de nuestra temática. ¿Consideras que en el tiempo moderno se podría generar una guerra mundial? ¿Usted qué piensa, joven, o qué opina? Profe, ¿Sí? yo, yo creo que sí, la verdad, porque hoy en día sigue habiendo esa lucha constante por el poder. Y pues, pues es eso, yo creo que eso es lo que genera mayormente las guerras mundiales y aún hay. De hecho, hubo rumores para esta época, o sea, hace como un año de que iba a haber una tercera guerra mundial. Pero ¿por qué? Por la guerra, por el poder, porque ahora hay muchas potencias y hay muchos países que se están convirtiendo en potencias, entonces también como que se unen a eso, se suman a los países que pueden luchar en una guerra mundial. Yo creo que por eso, pues es posible que se vuelva a dar. Muy bien, Katy. Sí, es posible, es muy posible que sea la señorita Contreras. Joven Ángel David, ¿tú qué opinas? Un joven, por Eh, favor. Sí, yo Ángel. pienso que, o sea, en la actualidad sí se podrían ocasionar guerras mundiales porque incluso hasta en la actualidad ya hemos visto en las noticias que ya nación contra nación quieren proponer la guerra y esas cosas. Muy bien. Nuestro tiempo moderno vamos a ver que hoy en día se encuentra mucha guerra, ¿cierto? Guerras bélicas, guerras internas, ¿cierto? Un sinfín de guerras que está bien. Muy posiblemente se pueda una guerra mundial, ¿cierto? Porque como dice Contreras, la siguiente Contreras, este, miren que el lazo del tiempo han nacido otras potencias, ¿cierto? Que se han acercado y por cuestión de poderío se va a generar una guerra. Pero más que todo va a ser por tener poderío económico, puede ser por el poderío hídrico, ¿cierto? La guerra en este tiempo moderno, o guerra tecnológica que ya se está presentando, ¿cierto? Este, Esta parte de la Primera Guerra Mundial, sabemos que es un conflicto bélico, un conflicto que inició con unos bandos de países que tomó el control, ¿sí? Y por un momento hizo temblar el planeta, ¿cierto? Hizo temblar el planeta con su armamento, con su poderío, estas alianzas que se van a realizar en pos de ellas, ¿cierto? Países que inicia una guerra propia, ¿cierto? Que no va a durar un año, sino 4 años, ¿cierto? Más seguidamente, esta violencia se traslada, perdón, este periodo de guerra se traslada como secuela a otros países, ¿cierto? ¿Por qué como secuela? Porque el mundo vive en miedo, ¿cierto? Vive en miedo. Sabemos que inició la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se firmó un tratado, ¿cierto? Y el tiempo de hoy que pueda suceder lo mismo, puede suceder, ¿cierto? ¿Por qué no puede? Sí puede suceder. Y mire que no estamos ajenos a nada, ¿cierto? Posteriormente, en nuestro tiempo, a diferencia del tiempo pasado, quiere decir que en este tiempo hay más armas más, modernas, ¿sí? Que pueden destruir la humanidad en cuestiones de minutos, ¿cierto? Misiles, bombas atómicas, bombas, perdón, armamento químico, ¿cierto? Que puede contaminar a gran escala, algo que no se había en aquel tiempo, ¿cierto? Se modernizó el armamento. Entremos en contexto para hacer un poquito más de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue un conflicto bélico. Ocurrió entre 1914 y 1918.
que enfrentó a dos grandes bloques. Esos dos grandes bloques, ¿cuáles eran? Uno era la Triple Alianza y otro era la Triple Entente. La Triple Alianza estaba formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Más tarde se sumó Bulgaria. Los principales líderes de este grupo de países, también conocidos como imperios centrales, fueron el emperador alemán Guillermo II y el emperador austrohúngaro Francisco José I. La Triple Entente, posteriormente llamados aliados de la Primera Guerra Mundial, integrada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Luego se sumaron Italia, que forma parte de la Triple Alianza, pero que cambió de bando, y los Estados Unidos, entre otros. Sus principales líderes fueron el presidente francés Raymond, el zar de ruso, ¿cierto? El zar ruso Nicolás II, el primer ministro británico David Lloyd y George, el presidente estadounidense, ¿cierto? Wilson. Algo que destacar, joven. ¿Cuándo se da la Primera Guerra Mundial? 1914, ¿cierto? En 1914 vamos a conocer que ya existen unas potencias, ya hay potencia en ese tiempo, ¿cierto? Hago la pregunta, primera potencia en 1914, ¿quién era? O primer país desarrollado en 1914. Mateo, ¿tú qué dices, Mateo? Primer país desarrollado en 1914 o era potencia. Señorita Luna, ¿tú qué opinas, señorita Luna? ¿Para ti quién era la primera potencia en 1914? ¿Alguien por acá conoce alguna respuesta, señorita Katy? Profe, no fue de pronto Estados Unidos. No sé. Profe, yo creo que puede ser ¿Quién fue? Francia o Alemania. Estados Unidos, digo yo. Yo también digo que Estados Unidos, profe. En 1914. Por eso que sí es válido, ¿no? Pero recuerden que posteriormente a esta guerra, a esta Primera Guerra Mundial, existe algo llamado ¿qué? Revolución ¿qué? Industrial, ¿cierto? Que se da en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿cierto? La primera potencia de este tiempo va a ser Gran Bretaña. Gran Bretaña es la potencia central de este tiempo, ¿cierto? Y ya es un país que está entrando en pos de desarrollo, ¿cierto? Su industria, su vía férrea, ¿cierto? Su industria, ¿cierto? Su mano de trabajo está empezando a surgir, ¿cierto? Y algo que está empezando a surgir, con ello va a surgir que comercio, va a surgir nuevos armamentos, ¿cierto? Ingenio, va a surgir también. Entonces, Inglaterra, Gran Bretaña, es la primera potencia de aquel tiempo, que tiene su disputa propia, ¿cierto? Pero por un tiempo hace una alianza con Francia, ¿cierto? Y otra país que se va a revelar, que está entrando con sus aires de potencia, de grandeza, va a ser Alemania. ¿Sí? La Alemania posteriormente se va a unir a la causa, pero no la causa de Gran Bretaña y Francia, sino en contra de ellos, ¿cierto? Luchar. ¿Por qué? Ruta comercial, señores, y con ideas de potencia y, obvio, de expandir sus tierras, su hegemonía. La guerra se inició el 28 de julio de 1914, luego del asesinato de Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este señor, este heredero, ¿cierto? Francisco Fernando, también asesinaron su esposa, ¿cierto? Sofía en Sarajevo. Fueron asesinados posteriormente y a raíz de ello se ocasiona una ola de caos, ¿cierto? Ciertos países toman atribuciones propias
de tomar venganza o participar en una guerra. Por el asesinato de estos dos personajes, muchos países rompen todo, ¿cierto? No le gusta, Alemania quiere invadir el territorio, digamos que ruso, entra por Serbia y esto no le gustó a Rusia, ¿cierto? Francia no le gusta que Alemania se tenga con la vía de acceso que tiene de comercio, ¿cierto? Posteriormente, Alemania le había ganado una guerra, una batalla que ya había tenido con Francia, ¿cierto? Ya había indicios, ¿cierto? Cuando hablamos la semana pasada, en la clase posterior, antecedente de la guerra, donde se está iniciando, digamos que poquito a poquito, el momento que se va a explotar la Primera Guerra Mundial. Y el momento explotó, ¿cierto? Se detonó lo que debía pasar y esto es lo que está sucediendo en aquel tiempo. Esta guerra finaliza el 11 de noviembre de 1918, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado por una revolución socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por sus enemigos, ¿cierto? Posteriormente, ya cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Alemania toma un par, ¿cierto? Un par. Pensándolo sus rivales, que ya Alemania se quedó quieto, ya se le pasó la idea de ser potencia, se le pasó la idea ya de invadir el mundo. Simplemente se estaba armando para la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? El que pega se lo olvida, pero el peor no. Ese es el dicho, ¿cierto? Alemania estaba pegado y no se le olvidar lo que estaba pasando. Entonces, no contento, inicia otra vez con la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Las hostilidades se iniciaron con ofensivas rápidas, pero ineficaces. En el este, los rusos avanzaron hacia Berlín y Viena, pero fueron frenados por alemanes y austriacos. En el este, los alemanes ocuparon Bélgica y marcharon hacia París, pero fueron detenidos muy cerca de la capital francesa. A partir de entonces, cada bando construyó cientos de kilómetros de trincheras, desde los cuales cada tanto trataba de avanzar sobre el territorio enemigo. Esas luchas fueron feroces. Cuando los oficiales hacían sonar su silbato, los soldados se lanzaban a la carrera hacia la trinchera, de frente bajo una lluvia de balas de las ametralladoras. Los pocos que llegaban a las líneas enemigas se trenzaban en combate cuerpo a cuerpo con cuchillos y bayonetas. Otro punto que se va a iniciar, vieron que ciertos países van a iniciar el escala, ¿cierto? La escala de poquito a poquito llegar a la zona del país enemigo. Esto violando ciertos tratados, ¿cierto? Entrando en el territorio de otros países para llegar al país correspondiente, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Rusia, Rusia ya va a llegar a Berlín, ¿cierto? Y Viena, pero son frenados por Alemania y Austria, ¿cierto? Y lo mismo sucede con Alemania, ¿cierto? Que ocupó gran parte de Bélgica y quiso marchar hacia París, pero fue detenido todavía en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, no muy contentos estos países van a formar una red de trincheras. Una red de trincheras que permita el acceso a llegar rápidamente al bando enemigo. Cuando sonaba un silbato, ¿cierto? Cuando sonaba un silbato, los soldados de aquel tiempo, de cualquier bando, ¿cierto? Tenían que salir corriendo a luchar para llegar a la parte enemiga, ¿cierto? Algunos eran asesinados, ¿cierto? En el momento, y los que podían llegar a aquel momento del lado enemigo, era tirarte una bomba o luchar con un cuchillo o un armamento. Era una carrera asesina, ¿cierto? Porque la persona que llegaba al otro bando también moría junto con los enemigos, ¿cierto? Pregunto, ¿qué eran las trincheras? ¿Qué eran las trincheras en el momento de la guerra? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Qué eran las trincheras? Vamos pensando lo que estoy diciendo con jóvenes y más adelante estaré preguntando qué eran las trincheras. La guerra tuvo un punto de inflexión en 1917,
cuando un submarino alemán hundió un barco de pasajeros en el que viajaban ciertos estadounidenses. Los Estados Unidos declararon la guerra a la Triple Alianza y se sumaron así a la Triple Entente. Poco después, una revolución derrocó la monarquía rusa y el nuevo gobierno decidió retirar sus tropas de la guerra. Alemania y Austriaco concentraron sus ejércitos en el oeste, y lanzaron una gran ofensiva sobre Francia. Pero el ataque que fue detenido agotó toda su fuerza. El contraataque posibilitado por las tropas y los armamentos provistos por los Estados Unidos logró romper las defensas de los imperios centrales que solicitaron un armisticio en noviembre de 1918. Posteriormente, Estados Unidos se une a la causa, ¿cierto? La causa de esta guerra, y no porque quería ayudar de verdad, simplemente porque lo hunde en su barco, ¿cierto? Un barco, pues, y con personas a bordo inocentes, saben que esto genera gasto para este país, ¿cierto? Que van a ser con su aire de potencia y posteriormente con el tiempo se consolida como primera potencia mundial, ¿cierto? Estados Unidos declara su guerra con la Triple Alianza, se va a sumar a la Triple Entente, que está Francia y está Gran Bretaña, ¿cierto? Este contraataque posibilita a ciertas tropas de armamento militar. Estados Unidos le permite armamento, ¿cierto? A estos países, pero avanzados para qué tiempo, ¿cierto? Porque recuerden que Estados Unidos fue colonia de Gran Bretaña, ¿cierto? Posteriormente tuvieron también su disputa, ¿cierto? En la parte de independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y los Estados Unidos tuvieron visión a largo plazo, ¿cierto? Crearon armamento, ejercieron una gran economía, ¿cierto? Que más adelante se va a compensar todo el trabajo que hicieron como primera potencia mundial. En 1917, ¿cierto? Vamos a encontrar también algo importante ya de esta época, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer? Mire con el avance tecnológico, el avance industrial que desde la época que se desarrolló y con el boom que explota en Gran Bretaña, ¿cierto? Y otros países ya están entrando ¿qué? En la parte de revolución industrial. Recordemos que muchos países como Gran Bretaña ya era potencia, ¿cierto? Ya tiene su revolución industrial. Francia, ¿cierto? Ya que se le dispara la revolución francesa, la ilustración, son muy pensantes y se van convirtiendo en país desarrollado, ¿cierto? Lo mismo sucede con diferentes países de Europa en el momento. Tiene una revolución industrial propia, ¿cierto? Ojo, el país que estaba atrasado en aquel tiempo de revolución industrial, ¿quién era? ¿Era quién? Rusia. Rusia estaba atrasado en su parte industrial, ¿cierto? Aún tenía parte rural, ¿cierto? Aún se basaba en lo antiguo y no se basaba más en lo moderno aquel tiempo con los otros países vecinos de ellos, ¿cierto? Todo esto, esta parte va a cambiar de Rusia, pero con la revolución rusa, ¿cierto? Y eso lo vamos a hablar en otro tema más adelante. Estados Unidos hace un contraataque, ¿cierto? Hace un contraataque contra Alemania y aquí la guerra se tensiona más. Se tensiona más, es cierto, las defensas propias, ¿cierto? Las trincheras propias que se van a encontrar en el campo de la guerra son refugios, ¿cierto? Son zonas para que el bando enemigo no pueda entrar, sino que la parte del ejército puede avanzar de poco a poco. De poco a poco se puede acercar a la zona enemiga, ¿cierto? Se acerque y de esta manera yo pueda contrarrestar, puedo atacarle de manera más cercana. El sistema de trincheras, fortificaciones en el oeste, se extendió en su punto máximo a 475 millas. Eso equivale a 764 kilómetros. 764 kilómetros jóvenes estaban en el punto de red de trincheras, ¿cierto? Entonces vamos a imaginar que el campo de batalla era muy extenso. Aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Y definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa Occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a gran escala,
pero la escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intentos de combate en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. Algo que sí sucede aquí en esta parte de la guerra, señores, señoritas, es que los mares, el mar del norte, con sí muchos mares, ¿cierto? Que se encuentran a las orillas, ¿cierto? Con la frontera, ¿cierto? En la parte de la playa que se va a encontrar en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, ¿cierto? Que van a tener gran importancia ahí. Una red de trincheras esperando el conjunto enemigo, ¿cierto? O cierto grupo de soldados y militares vigilando la zona para que el enemigo no los sorprenda, ¿cierto? Otro punto que se va a ver reflejado en esta parte de la Primera Guerra Mundial es el avance industrial, jóvenes, el avance industrial, ¿sí? ¿En qué sentido? Este avance industrial, miren que ya mostró ya una primera parte. Armamento militar, ¿cierto? Evolucionando, ¿cierto? Antes recuerden que era con la pólvora, cortaban el armamento y con una rancilla, ¿cierto? Colocaban la pólvora y la listaban para disparar. Este tiempo ya no va a ser así. Aquel tiempo, ¿cierto? Ya el armamento va a ser recargable, ¿cierto? Recargable para poder disparar a larga alcance. Otro punto que se puede ver aquí, señores, va a ser el avance de tecnología, ¿cierto? Para desplazarse de un lugar a otro. Claro, ya están los armamentos, ya están los automóviles, ¿cierto? No son automóviles avanzados. Pero lo importante aquí en el momento de la guerra, jóvenes, va a ser los submarinos. La parte de desplazarse por el mar, submarinos, ¿cierto? Sumergirse y salir a otra zona. Los submarinos vigilando las fronteras, grabando o que el país el enemigo no lo detecte, ¿cierto? Otro y gran punto que se va a hacer aquí es el avance de aviones, ¿cierto? De una avioneta que va a entrar en la guerra, ¿cierto? Llevando misiles, llevando bombas para destrucción de estos países industrializados, ¿cierto? La industrialización que se hace aquí, jóvenes, va a ser de gran importancia. Y de gran importancia porque va a permitir el avance por mar y por primera vez por vía aérea, ¿cierto? Miren que ese tiempo evolucionó, miren cómo este tiempo hoy en día se ha mejorado, ¿cierto? ¿Cierto? Miren cómo esa idea llega hasta nuestros tiempos. Y en el tiempo de la revolución industrial llegó, es verdad, llegó y lo estamos viviendo todavía con esta revolución tecnológica. Y es verdad que se evolucionó los aparatos aéreos, se mejoró la parte de los aparatos marítimos, está mejorado, ¿cierto? Terrestre, todo se evolucionó, todo, mire, todo este acontecimiento que se vivió en el pasado nos sirve para mejorar el presente y el futuro, ¿cierto? Lo que sí nos dejó esta secuela de la guerra, joven, de 1914 a 2021, es el caos que muchos países aún tienen están en guerra en disputa. Profe, eso es mentira. Eso no es así, profe. Miren el caso simplemente de Rusia con Estados Unidos y la tensión que se vive entre y China, estos tres países. ¿Quién de los tres quiere tomar el control del mundo? ¿Cierto? Eso no se pueden ver porque sí quieren dispararse, ¿cierto? Europa a finales del siglo XIX y principios del XX concentraba el mayor poder económico y militar del planeta. La revolución industrial iniciada en Inglaterra se había extendido por el continente, mientras que la economía funcionaba conectada en todo el mundo. El fuerte desarrollo económico y científico de la época estaban íntimamente ligados con el desarrollo del imperialismo. Los países industrializados necesitaban la importación de materias primas y la exportación de sus artículos para mantener su crecimiento económico, pero también la colocación de los excedentes de capital para obtener mayores beneficios. Se creó el avance tecnológico, se creó la ruta comercial, ¿cierto? Pero algo que sí necesitan estos países europeos, que se extendió la parte de la revolución industrial, muchos países están entrando en esta parte de industrializarse, de modernizarse, ¿cierto? ¿En qué tiempo sucede esto? Siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿cierto? Otro pues, punto clave que están necesitando estos países es materia prima, ¿cierto? Exportación de artículos y su crecimiento económico. Algo que van a hacer estos países antes de iniciar en guerra, ¿cierto? Antes
y a su desarrollo, van a buscar anteriormente en la parte del continente africano ciertas riquezas, ¿cierto? Con la parte de imperialismo europeo, ¿se acuerdan? El imperialismo europeo, cuando estos países llegan a Asia, llegan a África a buscar ciertos artículos, ciertas materias primas que les beneficien pro de su causa, ¿cierto? Estos países industrializados tienen que crear una ruta de comercio. Y por eso va a ser la disputa que están aquí, ¿cierto? Porque viene por el mar del norte, es un mar muy excelente para el comercio. El mar Mediterráneo, muy bueno para el comercio, ¿cierto? Ciertos países necesitan llevar su economía a ciertas zonas, ¿cierto? Y esto va a ser uno de los puntos, ¿cierto? Que lleve a la guerra y posteriormente el mundo va a quedar dividido en dos bandos, ¿cierto? En dos bandos jóvenes, mire con la guerra de ciertos grupos, el grupo de países queda dividido, ¿cierto? Y posteriormente, con la finalización de la Segunda Guerra, inicia algo que conocemos como Guerra Fría, ¿cierto? Que otros países buscan llevar su economía a un punto más alto. En el contexto internacional, Gran Bretaña era el imperio más poderoso, en su superioridad militar indiscutible en el mar. Aunque Alemania, con un fuerte crecimiento económico, reclamaba una posición destacada en el expansionismo colonial. La necesidad de cada potencia de hacerse con nuevos mercados, controlar una serie de territorios que le permitiera mantener su desarrollo económico y ponerlo a salvo de posibles intervenciones de otros países. Provoca, perdón, y sí, provoca esta parte, va a provocar incidencia en pos de territorio. ¿Quién se va a quedar con los territorios comerciales, jóvenes? Esto va a ser la ruta, ¿cierto? Si estos países tienen este incremento industrial, ¿cierto? Y manufacturero, quiere decir que su parte económica, sus prendas, lo que realizan, tienen que exponerlo, tienen que llevarlo a otra parte, ¿cierto? Para que se le conozca el trabajo que están haciendo. Esto va a favorecer a muchos países, ¿cierto? Porque están creciendo su parte industrial. Va a crecer la industria de la guerra, ¿cierto? Esta industria de crear armamento, ¿cierto? Mire que cierto armamento era prohibido en la parte de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Qué armamento no se prohíbe en la guerra, ¿cierto? Este armamento químico, ¿cierto? No se prohibía, pero hubo países que sacaron a reducir este armamento químico en aquel tiempo. De hecho, en el cambio de siglo se produjeron varios enfrentamientos en los que el problema colonial se encontraba entre las causas principales. La guerra de los Boers en Sudáfrica, entre los colonos, los neerlandeses y el Imperio Británico, en que el litigio era las minas de oro y diamantes, y la guerra de los Boers en China, levantamiento con un fuerte cariz anti-occidental, anticolonial, motivado por la injusticia que sufría la población. Miren que ya estamos hablando de la parte de los países colonos, ¿cierto? Los que son colonizados. Se revelan, ¿cierto? Porque miren que hay algo importante aquí se va a dar. Ciertos países llegan a la parte de ciertos continentes a colonizar y más que todo expropiar. Expropiar las riquezas que se tienen, ¿cierto? ¿Con cuáles riquezas? Diamantes, ¿cierto? Lo principalmente que se va a encontrar en África, diamantes. La parte de Sudáfrica, ¿cierto? Los 60 ciertos colonos, ¿cierto? Los Boers, ¿cierto? Se van a sentar. Otra parte que buscan aquí es mina de oro, ¿cierto? Las minas de oro que juegan un papel importante para países industrializados porque tienen gran riqueza y cómo pagar su deuda, ¿cierto? Cómo pagar para la creación de armamento militar. Características de la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial tuvo características especiales. Era la primera vez que un conflicto bélico adquiría el carácter mundial, pues habían participado países de todos los continentes y se había desarrollado en la buena parte del mundo. También fue una guerra total porque no afectó solo a los soldados que fueron a luchar al frente, sino que el conflicto repercutió en la población civil, que se mantuvo en retaguardia. Todos los recursos se emplearon en la guerra y la industria se convirtió en el objetivo de producir materiales para el frente. Cada estado intervino en todos los resortes de su economía. Se pasó de un liberalismo económico
al control exhaustivo en el comercio. La producción, la distribución de los productos, la moneda. Miren que ciertos países están en el momento de la guerra, están concentrados en el momento de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Este fue la guerra que sí adquirió un carácter llamativo y mundial en ciertos países, porque ciertos países de todos los continentes integran esta guerra. Claro, buscando aliados, buscando la alianza o la triple entente, ¿cierto? Lo que vamos a encontrar en este momento de la guerra va a ser la construcción de armamento, ¿cierto? La construcción de ciertas rutas militares, ¿cierto? Construcción de ciertos vehículos. Miren que nace el tanque de guerra, ¿cierto? El tanque de guerra nace algo que anteriormente no estaba presente. Y miren que en nuestro tiempo de hoy en día, estos tanques de guerra como han evolucionado, ¿cierto? Otro punto que se va a encontrar aquí es que la parte industrial está creciendo. Y como la parte más masculina, ¿cierto? Está en el momento de la guerra, no hay quien que haga las armas o haga medicina, ¿cierto? O alimentos o precederos para mandarlo a los soldados. ¿Quién se va a caracterizar de esta parte de la fabricación y atender los militares heridos, ¿cierto? ¿Quién va a ser la parte femenina? La parte de la mujer entra a jugar un papel importante en el transcurso de esta guerra, ¿cierto? Ya la mujer toma un papel trascendental, ¿cierto? Que la ven como esa mujer que tiene que ayudar en la parte de la guerra, ¿cierto? En países avanzados, ¿cierto? Estos países desarrollados permiten que las mujeres trabajen en la parte industrial, ¿cierto? Creando armamento, creando medicina y que atendiendo a los militares o a los soldados que están heridos por causa de la guerra, ¿cierto? Algo importante que va a producir esta parte, la Primera Guerra Mundial, que ciertos países van a quedar muy endeudados, quedan endeudados y aparte de su economía, el comercio, todo lo que están generando, lo están invirtiendo en armamento, mientras su pueblo está pasando hambruna. Algo muy característico de la Primera Guerra Mundial es la hambruna que vive en ciertos países, ¿cierto? Porque dejan